Saludos, muy buenos días. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos en este jueves 11 de octubre del año 2018. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día, ¿Cómo te compañero. amanece en el día de hoy? Ahora que la veo mejor, sabiendo que la celebración de ese cumpleaños va viento en popa. Y a toda vela. Sí, tú sabes que los cumpleaños míos empiezan temprano y terminan tarde. Porque empiezan antes de la víspera, o sea, del momento, es la víspera, en la víspera del cumpleaños. Pues eso es como empiezan, Navidad. Sí, empiezan ahí y entonces se extiende porque como yo tengo varios grupos, ¿no? Que la familia, que los amigos, que los grupos del trabajo y en esos mismos espacios, pues yo soy de las que entiendo que es mejor hacer las celebraciones por grupos, porque se disfruta más, se le presta más atención, pero cuando tú juntas a todo el mundo, al final la gente se siente un poco desubicada, en fin, a mí me gusta como que sean bien selectivos, bien pequeñitos, pero que sean de calidad. Está buena tu estrategia. De calidad. Bueno, y así me dura más el cumpleaños, sí. Tengo varios compromisos más. Bueno, pues mira, Alexander, hoy vamos a hacer las cosas un poco al revés, como a veces lo hacemos, para romper con ese esquema, con la monotonía, con esa cotidianidad tan esquemática que a veces nosotros tendemos a hacer en el día a día, en la práctica y hasta aquí en el programa. Hoy vamos a comenzar con nuestro invitado, compartiendo con él de tantos temas, porque es un invitado además que con el que se puede hablar de economía, de política, de lo que está pasando en el mundo también. Así que nosotros damos los buenos días, la bienvenida en el día de hoy al ingeniero Guillermo Carán, experto en el área de la economía y un político, un dirigente político de muchos años. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias. Buen día, ingeniero. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, como siempre nosotros nos sentimos a gusto cada vez que viene y compartimos y comparte usted con nuestro público tantas ideas sobre temas que definitivamente importan a la sociedad. Y hoy amanecemos, ingeniero, con lo que sucedió ayer en el gremio de profesores. La ADP ayer se sometió a un proceso de votación de elegir nuevas autoridades y aparentemente hasta ahora lo que se tiene como información es que ha sorprendido a muchos, sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana. Ayer yo hablaba de que misteriosamente el ministro de Educación estaba apoyando al candidato de la oposición, pero bueno, me gustaría conocer de usted cuál es la lectura que le da a este fenómeno que se ha dado, que se dio en el día de ayer y que en lo adelante pues tendrá algunos, se verán los resultados, ingeniero. Bueno, yo te voy a dar dos lecturas que no sé si utilizar la palabra aviesas. Primero, realmente es sorprendente, quizás lamentablemente sorprendente, que unas elecciones de un gremio profesional como los maestros, porque no se trata de otro gremio, se trata del gremio de los profesores, de lo que enseñan a los hijos de los dominicanos, se le haya dado tanta importancia político-partidista. Por supuesto, yo soy socialcristiano, sí, y los socialcristianos creemos en el pluralismo. No creemos que el Estado y el gobierno debe tener la injerencia en los gremios profesionales, que deben actuar con autonomía de acción, defendiendo sus intereses sin la intervención de los poderes públicos. Yo sé que no estamos gobernados por socialcristianos, yo sé que estamos gobernados por personas que tienen convicciones políticas un tanto absolutistas, pero es lamentable que para la sociedad dominicana, el gremio de profesores, de quienes enseñan a nuestros hijos, se esté supeditando tanto a la competencia político-partidista y a los métodos políticos partidistas, porque incluso las campañas internas de cada gremio, como sucedió en la UAS, porque tenemos un precedente también que le cabe el mismo diagnóstico.
en el sentido de que las academias están politizadas y eso, a mi juicio, es muy malo para el país. Es una señal muy mala que el país tiene que buscar la forma como de estremecerse y cambiar el curso de acción. Lo segundo, que es mucho más avieso, es que, bueno, como los partidos políticos están considerando las organizaciones de los gremios profesionales, de los sindicatos como laboratorio de lo que puede suceder, se podría decir que así como el gobierno no apoyó al candidato de su partido de gobierno, pues en el futuro quizás el gobierno no apoye en las elecciones nacionales en el 2020 a un candidato que sea del propio partido de gobierno. Bueno, eso es como una señal precursora, que esa, a mi juicio, no tiene tanta gravedad social como el primer elemento que te dibujé, porque ya estamos en el segundo, en el pleno terreno político partidista y en la competencia. De todos modos, yo creo que los dominicanos no debemos seguir con este estilo de comportamiento social y político, porque nos está llevando a una degradación, a una degradación muy peligrosa. Por ejemplo, mientras esto sucedía en el gremio de profesores, mientras todo el mundo, no en sentido figurado, internacionalmente se nos califica como de los peores en educación, cuando una sociedad ha logrado que un 4% sea incluso la principal ejecutoria del gobierno, porque la encuesta Gallup, el único punto en que el gobierno tiene una calificación importante es en la educación, y es porque él está gastando mucho dinero que le dio la sociedad en su lucha por el 4% del Producto Bruto Interno, cuando incluso se ha evidenciado que la mayoría de los gastos de ese 4% ha sido destinado a aumentos de sueldos de profesores, quién sabe, para influir en los gremios. En este mismo, cuando en todo el mundo está cuestionando la calidad de la educación dominicana, en ese mismo momento, a pesar de ese 4%, en ese mismo momento un viceministro de Educación dice ayer que se necesita el 5%. Sí. Entonces, estamos en una especie de una cultura de dispendio, de derroche, que está agravando la situación. Perdóneme que sea tan pesimista en este, pero es lo que se está viendo, es la realidad. Y por supuesto, como decía, desde Tomás Moro hasta Juan Bosch, el reconocimiento de un mal es el preludio para hacer el bien. Y estoy retratando esta situación para que los dominicanos nos rebelemos contra ella y podamos solucionarla. Caran, los legisladores, tanto senadores como diputados que están en la matrícula del Partido Reformista Social Cristiano, han pasado casi todo ya oficialmente al PLD. De hecho, los diputados que aún estaban en la matrícula reformista y que no habían pasado al PLD, ahora no solo están pidiendo su ingreso al PLD, sino que entienden que por los estatutos del PLD a ellos les corresponde ser miembro del comité central, porque ellos fueron electos en la matrícula, en la nómina del PLD, a pesar de ser reformista. Esto podría indicar ya el golpe final al Partido Reformista, y usted podría pasar al PRM o al PLD dependiendo de cómo usted vea las cosas. Bueno, como dice aquella canción mexicana, ojalá y le vaya bonito. Yo creo que no representa el golpe final para el Partido Reformista, porque al fin y al cabo no es nada nuevo, es la formalización de algo que sucedió hace 2 años. Lo que puede asestarle el golpe final al Partido Reformista es que el Partido Reformista no retome sus esencias. Precisamente ante una situación como la que te acabo de dibujar, de ausencia de criterios socialcristianos, que es la doctrina del partido, en el comportamiento de las organizaciones sociales, y como seguramente hablaremos más tarde de economía,
porque yo parezco que tengo un sello bomígrafo en la frente que me identifican con ese tipo de materia, con esa materia de la sociedad dominicana, es que el Partido Reformista no retome sus esencias doctrinarias, sus esencias, sus experiencias programáticas y sus ejecutorias, y la estructura en un discurso que se lo someta al pueblo dominicano en este momento tan confuso como estamos viviendo, de tanta confusión como la que estamos viviendo en este momento. Porque cuando tú tienes cosas como la que ya te dibujé, como la que ya te expresé, de que hay una especie de locura, de desintegración, de cosas disparatosas. Mira, para hacer un gran paréntesis, ayer en el Instituto de Transporte, que el Intran, ¿verdad?, publicó en tweet una foto de unos agentes que estaban auxiliando a una patana que en un elevado se había averiado. Pero a mí me llamó la atención porque se supone que las patanas no deben circular los elevados. Sí. Y que sea el instituto que por afán publicitario diga que como cosa buena que están asistiendo a una patana averiada. Eso es una locura, una desintegración. Desconocimiento también de la función que ejercen, ¿verdad? Ahí es la cosa. Sí, pero hay una confusión. Pero es una ignorancia de sus funciones. Sí, pero hay una confusión de roles, de responsabilidades, que está, a mi juicio, y perdone que use tanto esta palabra, está como desintegrando la sociedad dominicana. Entonces, en ese mismo momento nacional, el Partido Reformista tiene todas las oportunidades de oro porque tiene una doctrina diferente a la que nos está rigiendo y tiene una experiencia que puede testimoniar de orden, de disciplina y satisfacer las necesidades de la población. Si no lo hace, entonces sí es verdad que caemos al golpe final. Ahora, para mí es fácilmente recuperable porque, bueno, el tiempo se nos está agotando, pero todavía falta su año y medio para antes de las elecciones. Y ha habido procesos políticos en América Latina. Pero las encuestas lo están dando muy bajo. Muy bajo, yo sé. Menos del 1%. Lo reconozco, un 2%, y ningún candidato reformista aparece entre los principales e incluso está superado por burbujas políticas, como yo califico el caso de Ramfis Trujillo, o superado incluso por candidatos de partidos emergentes. Pero hay tiempo, porque hay un sentimiento reformista en la calle, hay una necesidad de un modelo diferente de gestión pública, que el Partido Reformista es el más llamado a encarnarlo. Olvidémonos de quién va a ser el candidato, pero retomemos y rediseñemos el discurso para que la población vea que no todo está perdido, que no todo está dentro de un mismo esquema como el que nos está imponiendo. ¿Y no será que el partido era Balaguer? Bueno, el partido es de facturación balaguerista. Porque el partido era Balaguer, porque después que Balaguer se murió el partido se desplomó. Bueno, si vamos a eso, los tres partidos han dejado de ser, han dejado de seguir su esencia de sus fundadores, porque yo dudo mucho que Juan Bosch hubiera estado contento con el esquema de gobierno que estamos teniendo ahora. Ingeniero, y con eso de desintegración, esa palabra que usted ha utilizado, yo la cojo, creo que hay muchas cosas que como que están perdiendo su rumbo, ciertamente. Está el Tribunal Constitucional. Un tribunal constitucional que ha desempeñado un rol importante para la sociedad en el plano de la justicia. Y en estos momentos, desde el mismo momento en que se llamó al Consejo Nacional de la Magistratura, ese tribunal constitucional se ve amenazado por una serie de rumores y de rumrunes que hay por ahí, o de acciones de personalidades muy puntuales que amenazan con la estabilidad de esa entidad, de ese Tribunal Constitucional y quienes lo componen, cómo está compuesto. De hecho, una campaña muy terrible en contra del presidente del Tribunal Constitucional y otros miembros más. Y me gustaría conocer su parecer al respecto, porque las propuestas de un Jorge Subero Isa, por ejemplo, que se ve muy a tono con el gobierno y queriendo caer de gracioso,
ha hecho una serie de propuestas bastante cuestionables, diría yo, y que agreden la justicia además. Bueno, yo quisiera que el gobierno me diera la sorpresa con relación al Tribunal Constitucional, similar a como la dio con la Junta Central Electoral. Por supuesto, los gobiernos son para gobernar y los gobernantes a veces se rebelan, se sublevan, presionan. El mismo caso que te cité del 4% para educación fue una conquista de la sociedad. Bueno, yo no lo llamaría conquista. No, yo tampoco. Eso fue una manipulación terrible. Un logro de la sociedad. También con el caso de la Junta Central Electoral, el gobierno tuvo que ceder en la composición y tenemos una Junta Central Electoral que refleja unos niveles de credibilidad aceptables. Y yo quisiera que me diera esa sorpresa. Y me recuerdo que, por supuesto, el gobierno quisiera otra cosa, pero tiene muchas veces que ceder a las presiones. Y hay muchas presiones nacionales e internacionales que tienen que llevarlo a un comedimiento en sus afanes, en sus angurrias por controlar todas las instituciones del Estado. Y yo creo que el gobierno se verá obligado a ceder. Así como una vez Balaguer utilizó la expresión cuando le exigieron que no construyera tanto, en un discurso él dijo, cedo a las presiones. Yo me imagino que esa experiencia debe ser tomada en cuenta por el gobierno y cederá a las presiones y no contribuirá a estructurar. Y ese Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene una mayoría gubernamental, no estructurará una Junta Central, un Tribunal Constitucional adicta que agregue un ingrediente de inestabilidad y de incertidumbre a cómo está el sistema político dominicano. Bueno, ¿y qué usted opina entonces sobre este informe que sale hoy del Fondo Monetario que dice que la República Dominicana va a mantener una estabilidad de 6.5% y que va a ser la de mayor crecimiento en la región? Yo no lo dudo. Yo nunca he cuestionado el crecimiento económico dominicano. Yo he podido cuestionar la sostenibilidad del crecimiento económico y si ese crecimiento se ha traducido en desarrollo, tanto por la distribución de sus beneficios a través de la creación de oportunidades de trabajo, de empleos dignos, por la economía, no por el Estado, sino que la economía genera empleos dignos, con buenos niveles salariales, con estabilidad, por un lado, y también que por las consecuencias fiscales de ese crecimiento, o sea, los tributos que paga ese crecimiento, genere una acción pública distribuidora a través de los servicios sociales, de educación, salud, etcétera, ¿no? O sea, ¿usted percibe que ese crecimiento no está dejando buenos resultados en la economía? No solamente lo percibo, ¿no? Eso lo dice todo el mundo, porque tú analizas la última encuesta Gallup, encuesta en la que creo, y hay un pesimismo terrible. La gente está confiada o la gente diagnostica que vamos a terminar peor que como estábamos, que hay un 75% de inconformidad, que la economía no va por buen camino. Y por supuesto, eso no es solo percepción, eso también es realidad. Cuando tú tienes una deuda que crece más rápido que el producto, el camino no va bien. Entonces, si tú tienes una deuda que supera ya, si incluimos la deuda del Banco Central, los 43.000 millones de dólares, que ya supera el 50% del producto, que también consume el 50% de los ingresos, y con un gobierno, con una maquinaria burocrática y de subsidios que se consume prácticamente el otro 50%, de manera que todo lo que tiene que hacer el gobierno, las inversiones, los gastos de capital, tiene que ser con obra. De hecho, el gobierno lo confiesa en el proyecto de presupuesto del 2019. Casi la cuarta parte de los ingresos de ese presupuesto
proviene de endeudamiento, provendrá de financiamiento. Y en una 2/3 partes la deuda nueva es para pagar la deuda vieja. Entonces, ese modelo de crecimiento es insostenible, pero además es insostenible porque puede llegar un momento, tanto por el excesivo endeudamiento nacional como por un mundo en desconcierto, porque no estamos en un mundo en calma, estamos en un mundo activado, convulso, con presiones migratorias, ambientales, con guerras políticas, persecuciones políticas también. Guerras comerciales y arancelarias que están proporcionando nerviosismo, pero también ruptura de organismos internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos se ha salido de cuántos organismos internacionales porque no está de acuerdo con sus políticas. Está cerrando la provisión de fondos a organismos internacionales, le está pidiendo a sus agentes económicos América primero, que no es como aquella alianza para el progreso de John Kennedy, por ejemplo. Todos tenemos que progresar y la mejor forma de estabilizar Estados Unidos es que América Latina se crezca y se desarrolle. Entonces, en medio de ese contexto, el gobierno sigue tan campante que como si nada hubiera sucedido, como si todo siguiera igual, como que el mundo estuviera igual. ¿Y qué puede suceder? Que en algún momento la asistencia financiera o el financiamiento externo, pues sobre todo del que le gusta al gobierno, que es sin condiciones, los bonos soberanos, que es el que ha financiado en mayor parte las actividades gubernamentales, comiencen a moderarse, comiencen a ser más prudentes, no comiencen a prestar, y si no prestan, entonces ya no podemos hacer nada, y si un financiador no presta o no compra bonos, todos los demás hacen una orquesta y pasa lo que en México se llamó como el efecto tequila, y no solamente dejan de venir dólares, sino los que están aquí ya se pueden ir, como los capitales financieros que están depositados en bancos, y entonces el gobierno no tendría dinero para pagar, porque ahora mismo te acabo de decir que de los 250,000 millones de financiamiento que va a obtener el gobierno, más de aproximadamente 140,000 millones es para pagar deuda vieja. Entonces no se podrá pagar la deuda. Y ahí viene el conflicto que le presionaron a Puerto Rico, o paga o cierra servicios, o tenemos que llegar al esquema de Argentina, que pedirle al Fondo Monetario Internacional préstamo para pagarle a los bonistas, pero a cambio de una serie de exigencias, o como sucedió en Haití, que porque no le quisieron poner impuestos a los hidrocarburos, hubo una protesta social en medio de una situación de transporte como la que estamos viviendo ahora. En fin, es un problema complejo que yo no garantizo que el gobierno esté manejando con todos los hilos posibles. Pero además, que es lo que insisto mucho y no quiero dejar la oportunidad de señalarlo, como tenemos un gobierno deficitario, ese gobierno necesita dinero que lo atrae con tasas altas de interés. Y esas tasas de interés que se originan en un problema, en un déficit fiscal, tienen repercusiones financieras y económicas. Porque el que tiene dinero, los que tienen dinero, sean personas, bancos, empresas, que tienen un gobierno que le paga por sus inversiones un 14%, no es verdad que van a pensar mucho en contribuir a la estabilidad fiscal del gobierno, sacrificando las inversiones en procesos productivos como los agrícolas y los industriales, que son los que proporcionan empleos estables y dignos. Pero eso es un sector que cuando tú le hablas de una tasa de interés del 14%, no lo pueden pagar. Entonces, en medio de ese contexto, todo este modelo económico es por eso que dudo que sea sostenible y que no esté produciendo los beneficios sociales que debe producir. Ingeniero, esto se me parece un poco a 2008 en Estados Unidos, cuando algunos expertos hablaban de que venía el lobo, muchos no lo creían, todo el mundo
seguía tan campante y sonante en esa burbuja financiera, todo el mundo invirtiendo en un nicho donde había serios problemas, pero todo el mundo seguía normal, hasta que explotó y sorprendió a todos. Solamente 2 o 3 personas detectaron lo que pasaba y fueron quienes anunciaron o fueron quienes advirtieron. En el caso de la República Dominicana, muchos organismos internacionales ya están advirtiendo de ese endeudamiento rampante, constante, permanente del gobierno dominicano, pero las autoridades dominicanas, muchos han sido las declaraciones que se han dado, incluso respondiendo inmediatamente a esos organismos internacionales, señalando que Estados Unidos, una de las justificaciones que se da es que Estados Unidos tiene el 100% de su Producto Interno Bruto y endeudado, Japón, por ejemplo, Alemania, China misma, etcétera. Pero yo digo, bueno, pero estamos hablando de los monstruos del mundo, de los países más ricos y poderosos del mundo, versus una islita caribeña de 10 millones de habitantes con unas riquezas muy limitadas, que incluso no son ni materiales, más bien son de servicios. Y en ese tenor, ¿cómo analizar o cómo poner en balance esa advertencia de esos organismos internacionales, el propio Fondo Monetario Internacional, versus la posición del gobierno, de algunos economistas que han dicho, no, pero si Estados Unidos tiene el 100%, nosotros apenas vamos por el 50%, o sea, nos faltan 50% más para llegar a los Estados Unidos y Estados Unidos anda maravillosamente bien. Sí, yo creo que en cierta forma en el comentario anterior te di la respuesta. El gobierno sigue por un camino diferente, pero el gobierno no está evaluando ni sus efectos sociales, ni está tomando en cuenta que el mundo está cambiando. Comparar la deuda con Japón y con Estados Unidos es irrisorio realmente, porque primero hay que ver qué tipo de deuda y a qué tasas y para qué se concertaron esas deudas, porque no es lo mismo deber. Por ejemplo, ayer leí una noticia que Irlanda había comprado unos bonos verdes creo que 11 mil millones de dólares al 2%. Pero nosotros compramos bonos al 6, al 7%. Internamente estamos pagando el 14%. ¿A qué costo? ¿Y para qué? Y si es una deuda a corto plazo, a largo plazo, y si se destinó a la producción de bienes, en fin. Pero además, en economía hay lo que se llaman intangibles, que son fenómenos intangibles que no se pueden cuantificar, pero que determinan decisiones económicas. Japón y Estados Unidos tienen 2 intangibles muy poderosos. Primero, son el centro de consumo del mundo y la capacidad tecnológica, innovativa, y en el caso de Estados Unidos, en el poderío militar, aunque ya Japón como que va para eso. Parece que sí. Ya se están arrepintiendo, o están viendo la necesidad de que haya una estructura militar. Pero ¿quién amenaza a Estados Unidos de que no le va a seguir prestando? Solo lo puede hacer China, y China no se va a atrever porque estaría amenazando quien más le consume, y entonces toda su economía vendría al traste. De manera que no son situaciones, quienes llegan a ese argumento no toman en cuenta los intangibles en la economía, que son muy, muy importantes, incluso son tan importantes que es el factor predominante de crecimiento en los sectores más intangibles. Son los que más crecen en Dominicana. El caso de las comunicaciones, que no es un sector que tú lo puedes como tocar, no es un producto, es un producto que está en el aire, en las redes. Este no se ve, pero se siente. Exactamente. Entonces, me parece que la reacción del gobierno está siendo torpe, imprudente, porque la prudencia exige que nosotros tengamos mucho más cuidado en tomar y en proponer decisiones. Por supuesto, en la medida en que la imprudencia predomina, el costo final sería peor para el gobierno, lo cual no me disgustaría, porque yo no participo, no soy
no comparto la forma de conducción económica, de conducción en general, que se está llevando a cabo en el presente, pero ahí están los resultados. Cuando tú analizas, por ejemplo, la evolución del grado de aceptación de Danilo Medina como presidente de la República, de un cerca del 70 está apenas por encima de los 40. La reacción se está sintiendo y ellos van a pagar el precio. Ojalá y no paguemos el precio todos los dominicanos con una crisis que, dicho sea de paso, se está advirtiendo mucho para el 2020, se está señalando mucho que esa burbuja va a explotar en el 2020 como explotó en el 2008, y qué bueno que se esté advirtiendo, porque la advertencia es, como te cité a Tomás Moro, ¿no? Sí. Para corregir una cosa hay que señalar el mal, y lo decía el profesor Juan Bosch, que es el maestro de la clase gobernante. Bueno, el maestro, pero los discípulos como que no aprendieron la lección. Para señalar que evidentemente no hubo una asimilación de las enseñanzas y todo tenderá a producir situaciones que ojalá cambien para mejor del pueblo dominicano. Karan, los países tienen tres formas de impulsar su desarrollo: con endeudamiento, impuestos o ahorro interno, como lo hacía el doctor Balaguer, pero ya ese es un modelo agotado internacionalmente. ¿Usted cuál prefiere de esos modelos? Permíteme discrepar contigo. Yo no creo que ese modelo está Conmigo agotado. No, los organismos internacionales que lo dicen. No, lo decían cuando quisieron y para justificarse de la mala solución que le dieron a la explosión de las burbujas en el 2008. O sea, en el 2008 explotan la burbuja financiera, los bancos quiebran, el crecimiento económico se ralentiza, se disminuye. Para activar el crecimiento económico se inventan el grupo de los 20 países más desarrollados un fondo de 20,000 millones de dólares y le dicen a los gobiernos gasten. Para justificar esa imprudencia inusual en organismos como el Fondo Monetario Internacional, entonces un poquito hablaron del agotamiento del modelo de ahorro interno. Pero ese modelo se está comprobando que no solamente dio resultados, sino que incluso está dando resultados hoy. ¿Por qué tú crees que Alemania liderea la Comunidad Económica Europea? No tiene la fuerza armada de Hitler, no es con las tropas, ni con la Gestapo, no, es con un ahorro interno que le ha permitido un crecimiento económico sólido y que le permite imponer condiciones a los demás países de Europa. A Grecia le dice tal cosa, a Italia le dice tal cosa. Pero aquí mismo, en América Latina, ese modelo populista, sociopopulista, inexplicablemente, como se dice en la física, los polos extremos se juntan. Ese modelo de gastos expansivos que se concibió para corregir la explosión de la burbuja financiera del 2008 coincidió con el amigo Hugo Chávez en Venezuela, con un populismo. Y entonces se montó un sociopopulismo que cambió el mapa de América Latina, el mapa político de América Latina, y aparentemente todos los gobiernos fueron populistas, sociopopulistas, de izquierda, una etiqueta que yo no acabo de entender y que no entiendo cómo muchos sectores supuestamente progresistas la siguen usando, porque es una pose, es una etiqueta. Yo soy de izquierda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto duró eso? Mira cómo está girando el mapa político latinoamericano. Está ahora en el otro extremo. Incluso candidatos como el de México, que en un tiempo fue la antorcha del progresismo, ahora resulta que se está llevando, que Trump dijo que se va a llevar mejor con López Obrador que con Peña Nieto. Entonces, no es verdad que ha fracasado. Yo creo que ese modelo es el que se impone en las presentes circunstancias. Una disciplina fiscal, un ahorro interno, concebir que las necesidades se van a satisfacer con un modelo económico que cree producción de bienes y servicios para que la gente tenga empleos dignos y estables, y que sea la gente que ganando dinero
satisfaga sus necesidades y no tenga que venir ese subsidio paternalista, clientelista y populista del gobierno que está desvirtuando la democracia. Ingeniero, finalmente, el precio de los combustibles se está disparando a raíz de el precio del barril de petróleo que anda subiendo y las proyecciones es que se mantenga arriba por una serie de factores internacionales de las determinaciones que han tomado esos países productores de petróleo. Y me gustaría que augurara para nosotros a ver qué va a pasar con el tema a propósito de todas las huelgas que se están dando en el país, los choferes que están molestos con el gobierno. Un barril de petróleo que durante mucho tiempo Danilo disfrutó de buenos precios y que ahora tiene que manejar esta presión porque según las proyecciones se va a mantener alto. Bueno, yo no puedo hacer augurios porque muchos de las consecuencias depende de las decisiones que toma el gobierno, que ojalá y sean decisiones adecuadas y prudentes, que no le estoy viendo. Porque así como los militares tienen servicios de inteligencia, los gobiernos tienen que tener servicios de inteligencia económica. Yo me imagino que este es un gobierno que tiene, como tiene tantas élites, es un gobierno que tiene su servicio de inteligencia económica y que le permiten inferir que por lo menos en un mediano plazo el precio del petróleo va a constituir un tormento. Y por supuesto eso se va a reflejar en la situación interna, en el déficit interno que va a tender a aumentar, por un lado, y en la situación social, que se está caracterizando por protesta y por una serie de pronunciamientos que no son tranquilizadores, porque el supuesto autoritarismo del gobierno, un autoritarismo sin autoridad de que va a mantener el orden, no lo ha mantenido. Además, un gobierno que distorsiona el mantenimiento del orden. Ejemplo, lo que te cité del elevado y la patana, que permitieron que subieran la patana y se daña, y entonces lo están arreglando y lo promueven. Bueno, eso no es un concepto claro de autoridad. Entonces, en ese contexto, si tú tomas en cuenta que en este paro del pasado lunes hubo algunos elementos que a mí me llamaron la atención, aunque se está cuestionando, por ejemplo, que fueron más los pasajeros que protestaron que los mismos choferes. Eso es un signo peligroso. Antonio Marte, que tú lo has entrevistado varias veces, porque veo tu programa de vez en cuando, acaba de decir que cuidado si se dejan los choferes sin ley, como chivos sin ley, porque puede suceder lo mismo en tiempos de Jorge Blanco. Entonces, el amigo Uvieres plantea que ellos no quieren ningún beneficio, sino un planteamiento justo que de alguna manera u otra va a alentar, es una señal de que van a seguir las líneas de protesta. Entonces, yo no sé cómo el gobierno va a salir de esta ecuación, el petróleo subiendo, sindicalistas pidiendo rebaja y ciudadanos pidiendo rebaja de precios. Y sindicalistas que le quitaron también el subsidio, le quitaron las exenciones, pues, porque usted sabe que había una parte que se le subsidiaba y empezaron en las cortadas, empezaron por ellos, por los transportistas, cuando incluso el tema del derecho del ciudadano a movilizarse, ¿no? Es un derecho fundamental, pero bueno, parece ser que esas garantías están un poco cuestionadas. Sí, por eso digo que yo siento que el gobierno está atrapado en una serie de ecuaciones, porque eso mismo del subsidio, ok, elimina el subsidio, pero no controle precios. Porque si tú eliminas un subsidio tienes que dar precio, pero si aumenta precio la ciudadanía protesta o buscas otra forma. Para mí, la única solución posible es que el gobierno derogue la ley de hidrocarburos, porque la ley de hidrocarburos fija los precios, el gobierno los fija, no el mercado, es el gobierno que los fija, en base a 3 componentes.
el costo de la materia prima, que se llama eufemísticamente paridad de importación, un nombre muy fino. Paridad de importación, sí, bastante fino. Los impuestos y los márgenes de comercialización, que Sí. mucha gente se olvida. ¿A que tú no notas que en todo este problema de combustible, tú no notas una empresa distribuidora absolutamente. calladitos todos. porque están tranquilos, tienen un 20% de margen, no le importa el resultado? Entonces, el gobierno tiene, yo admito que el gobierno tiene que poner sus impuestos, pero deja flotar los precios en competencia. Para que haya esa competitividad que hoy está convocando el gobierno y que un consejo de competitividad, la competitividad no puede existir sin competencia y el gobierno está frenando la competencia cuando fija precios. Entonces, el gobierno tiene que modificar radicalmente esa ley de combustible, simplemente limitarse a poner impuestos, es lo que tiene que hacer el gobierno, ya se negociará qué impuestos, y dejar todo el resto a la oferta y la demanda, o admitir que no somos una economía de mercado, que es una economía regulada, y entonces admitamos que tenemos un estado totalitario o dictatorial, como tú lo quieres llamar. Gracias al ingeniero Guillermo Carán. Antes, déjame pero preguntar Alexander, una cosa corta. Que hoy es jueves. Sí, hoy es jueves. Agradecemos muchísimo al ingeniero Guillermo Carán por su visita en el día de hoy. Y hoy tenemos Vida en Balance con Ailín Curi. Sí, hoy es jueves. Y entonces ya tenemos una programación. Lo que pasa es que está buena la conversación, compañero. Y ya en No, otra se me había ocasión, ido que hoy es jueves. Sí, y hoy tenemos también muchas actividades, pero en otra oportunidad invitaremos al ingeniero Guillermo Carán, porque es que siempre es bueno conversar con él de tantos temas, en lo político, en lo económico, en lo social. Compañero, nos vamos a pausa. Hasta mañana.